Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Gourmet Hunters TV. Mi nombre es Claudio Comella y esto es el show del vino sin caspa, más trendy, ¿eh? Hoy tenemos aquí a José Luis Mateo, estamos en la DEO Monterrey, en la provincia de Ourense. Muy buenos días. Encantado. José Luis Mateo, como veréis, es una persona muy relajada, muy templada y poco a poco a lo largo del vídeo nos iremos desempolvando, que se vaya creciendo. Bueno, hoy presentamos su colección de vinos. Este espacio, este episodio está dedicado para los fans del vino, para los grandes conocedores del mundo del vino, porque Quinta Muradella en España es una de las grandes bodegas que elabora vinos mega extra finos, si eres amante de vinos italianos, de la Borgoña y esas texturas finas, bueno, vinos con mucha clase, este es el sitio indicado, ¿Qué nos puedes contar? Bueno, eso es lo que pretendemos hacer, ¿no? Llegar a hacer vinos finos. Lo que pasa es que esta zona, dentro de lo que es el contexto de Galicia, es mucho más complicada porque son temperaturas muy extremas. Pero estamos en el sur de Galicia. Máximas de España, temperaturas de España muchas veces. Sur de Galicia y norte de Portugal, Correcto. Y es la zona más cálida, Ya sabéis que tenéis las denominaciones de origen Rías Baixas, Valdeorras, Ribera Sacra, de Ribeiro y Monterrey. Y Monterrey, comentaba José Luis, que es la zona más caliente, más cálida, ¿no? Sí, entonces intentamos refinar los vinos lo máximo posible dentro del contexto de lo que es esta zona tan extrema, ¿no? Y tan cálida. Muy bien. Empezamos catando los vinos tintos de José Luis con Alando 2010, Mencía Bastardo Garnacha Tintorera. Cuéntanos algo de este vino. 2011, perdón, es un 2011. 2011. Bueno, es una añada que, aunque no es de las más cálidas, pero mucho más cálida que el 2009, mucho más fresca que el 2009 y 2010, ¿no? Pues es un vino, son los vinos que hago, el concepto que responde este vino es mezcla de todas las fincas, de todas las variedades que tenemos aquí en la zona y las diferentes parcelas de la propiedad que tenemos. Diferentes altitudes, diferentes tipos de terreno y mezcla de todas estas variedades. Se elabora en conjunto con todas las variedades ya ensambladas en fermentación, con diferentes tipos de elaboración en función del año, con más o menos raspón, los terrenos que... ¿Esta es la piedra de Alanda? Una de las piedras. Una de ellas, de las parcelas... ¿Qué es esto? Es una piedra con mucha concentración de mineral de hierro en su composición. Es pizarra, ¿no? Es una pizarra, pero muy compactada y muy densa, ¿no? Que responde, aquí en la zona nuestra hay minas de estaño, de wolframio, que se explotaron desde la época de los romanos. Tenemos un geólogo y un historiador, Y hasta ahora estuvieron en manos de los alemanes, que se utilizaron para la aleación de los armamentos, ¿no? Pero vamos al vino, ¿qué tal? Bien. No vamos a describir matices, a mí me huele tal. Lo que sí es cierto es que hay una nota muy fresca. En el vino salen violetas, o sea, el concepto de frescor y toneladas de una fruta, de una flor incluso, violetas. Bien, si te lo parece, perfecto. A mí, bueno, pues es un vino que pretende reflejar lo que son las características de la zona. Siempre buscando, dentro de una zona cálida, buscando vinos lo más frescos posibles, ¿no? Y dentro de una añada, pues en general cálida. 13 grados, ¿Sí? pero hay frescor, es decir, me gusta, Este es el punto de partida, ¿no? Sí, son unos vinos que yo creo que en las bodegas tenemos que centrarnos nuestro esfuerzo, sobre todo en este tipo de vinos que son las cartas de presentación de las bodegas, son nuestra carta de presentación hacia el exterior, de las zonas, y que yo creo que muchas veces las bodegas descuidamos un poco y yo estoy, pues en este momento estoy peleando por conseguir un mayor nivel en los vinos básicos de la bodega, porque creo que son fundamentales para presentar las zonas, ¿no? Y creo que realmente son los que marcan el nivel de una bodega. Combina madurez y frescor, este es el punto importante, el gran defecto de muchos vinos de España. Si te parece bien, pasamos a Gorbea Tinto. Correcto. Das tu copa y hacemos un tac-tac, un pequeño vaciado. Cuéntanos una pregunta, porque yo siempre le ronco la mandarina
¿Cuál es tu referencia a la hora de hacer vinos? Tengo, un referente, ¿eh? Tengo muchas. Venga, va, cuéntanos. ¿En quién te fijas o en quién...? ¿Tengo que decir uno o puedo decir muchos o zonas o...? Tú cuenta los nombres. Vamos a ver. Pues por... Perdona, ¿eh? Gorbia, 2010, y eso está hecho con varietales... es una finca única, una parcela única, mencía, plantada con mencía, 24 años de edad tiene la parcela, mencía y un 5% que está plantado con bastardo y caíño redondo. Se elabora todo junto y ahí tenemos el tipo de terreno. Es una pizarra más descompuesta con mucha arcilla también. Es incluso rojiza, ¿eh? La mano te queda rojiza. Sí. Bueno, referentes. Bien, ¿Tus referentes cuáles son? Como tradición, como historia, pues Francia y las zonas históricas del mundo, como son Barolo o estas zonas. Y dentro de Francia, pues para mí hay reductos que yo creo que son los reductos espirituales del mundo del vino, como es la zona del Loira, o bueno, siempre tenemos productores de la Borgoña, del Ródano, pero básicamente me gusta la esencia de los vinos de Loira. Dime 3 productores de Italia que te gusten. Italia, para mí lo máximo es Giuseppe Rinaldi, me parece que es lo máximo de refinamiento. Alguna de las familias Mascarello, tienen vinos muy diferentes, y Cavalotto. Ya está, tenemos 3, ¿no? ¿Y en Francia? En Francia, de la zona de Loira, para mí Chidán es un referente, Clos Rouillard en tintos, también Didier-Laguenot, en Borgoña me encanta Roumier. ¿Cuántos bodegueros de España te hablan de Francia, te hablan de Alemania, te hablan de Italia, como José Luis Mateo? Es importante, a veces, rebajar el tono de humildad y buscar las zonas referentes donde se hacen grandes vinos, ¿no? Sí, por supuesto. Aunque no tenemos que trasladar los métodos de forma exacta aquí, pero nos ayuda a abrir la mente, tener esas referencias y sobre todo para conocer mejor nuestras zonas. Conociendo el exterior, yo creo que se llega a profundizar más en nuestros... Cuéntanos algo de Gorbia, venga, va. Déjamelo probar primero, ¿no? Zonas, o sea, ¿cuántas parcelas pueden intervenir para Gorbia? ¿O es una parcela? Una ¿vale? parcela única. ¿Y en Aranda, por ejemplo? Pues yo trabajo, tengo 15 hectáreas en propiedad y 5 arrendadas, y en Los Alanda intervienen unas 23 parcelas diferentes. Gorbia es parcela única, en la zona del Castillo de Monterrey, 460 metros de altitud, media pendiente y 24 años de edad. Es la primera parcela que planté yo, hace 24 años. Pues el vino empezó con un perfil mucho más maduro, más concentración, y desde el año 2005-2007 empecé a intentar cambiar el perfil, buscando más refinamiento y más frescura en los vinos. 2010 es una añada muy cálida aquí. ¿Es calidad de 2010? Pues el vino tiene toneladas de frescor, ¿eh? Bien, pretendemos, ¿eh? 13,5. Sí. Sigue en la línea de Alanda, quizás noto un plus de concentración o noto un peso más, ¿no? más central, más pesante la fruta. Es una parcela cálida, que tiene unas temperaturas medias altísimas, y después el terreno también es un terreno muy caliente. Lo que pasa es que, bueno, la combinación de todo eso, intento, trabajo en el viñedo, pues buscar ese tipo de frescura. Porque Monterrey quizás es más conocido por los blancos que por los tintos, ¿no? Históricamente no. Históricamente siempre fue una zona de tintos, más conocidos los tintos que los blancos. Lo que pasa es que los blancos hoy comercialmente, pues a nivel nacional, internacional, es un cheque al portador. Es mucho más fácil vender un blanco que está en la tendencia de los vinos gallegos, que los tintos gallegos, poco a poco, aunque se va remontando el nivel de conocimiento, pues necesitan un poco más de tiempo. Bien. Aunque históricamente Monterrey y toda Galicia fue productora de tintos, curiosamente, ¿eh? Pasamos al siguiente vino, si te importa, ¿sí, Luis? El tiempo nos aprieta y la tele es cara, ya lo sabes. No, mientras... Ni para catar los vinos, pero bueno. Sí, bueno, luego recataremos a cámara cerrada, ¿eh? Ahora pasamos a los blancos. Sí. Un poco de agua, por favor. Monterrey para mí es una zona muy desconocida, ¿eh? Es una zona
sinceramente. Quizás haya probado alguna bodega aquí de Google, puede ser que esté en Monterrey. Sí. Pero la pregunta del millón es: ¿existen otras bodegas interesantes? Sí, desde mi punto de vista, Por ejemplo, pues... dame nombres. Dales nombres, porque claro, cuando piquen y busquen yo vinos en creo Monterrey. que, por ejemplo, acabas de citar Quinta do Buble, con el tiempo va a ser una gran bodega porque tiene unas características muy especiales dentro de la zona, que es la altitud. Tiene muchas parcelas en altitud, necesita tiempo, como necesitamos todos, ir ajustando las elaboraciones y el trabajo en muchas cosas, en el viñedo sobre todo, pero con el tiempo va a ser una referencia. Couto Misto es, para mí, una de las esencias del trabajo. Es una bodega muy pequeña, muy particular, y es una bodega que trabaja con un criterio muy purista, variedades locales, tiene un tema muy interesante, ¿no? Muy bien. Sus vinos tienen muy buena materia y también es como por cuestión de tiempo ir ajustando las elaboraciones. Muradella 2009, Trajadura, ¿no? Treixadura, Trajadura también, ¿no lo llamáis por aquí? en la zona portuguesa. En la zona portuguesa. Cuéntanos algo de la Trajadura. Vamos a ver, aquí en la zona de Monterrey la Treixadura es una variedad que no llega al nivel de expresión de su zona originaria como es el Ribeiro, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí madura a golpes de calor, es una variedad que necesita una maduración más lenta, más continuada, más fresca, y aquí va madurando a golpes de calor. Entonces conseguir aquí la sutileza de otras zonas es difícil, aunque bueno, estamos en el camino de Caramelo Halls, aquí. el limón. Es que estamos en una añada que probablemente no sea la más indicativa de la Treixadura, después probaremos otras, pero es que el 2009 fue la primera vez que lo elaboré con este concepto y hay fermentación con pastas, fermentación con raspón completa, entonces... ¿Un poco la italiana, quizás? Sí, un poco los vinos típicos, los macheratos italianos. Tomar nota, ¿eh? Que hay y de la zona de Macedonia y todos estos. Fue un poco, o por ejemplo los vinos que trabajáis vosotros de los Dolomitas, de Foradori, perdón. Foradori, ¿qué te parece Foradori? Bueno. Me gusta... ¿Te gustan más los blancos o los tintos de Foradori? Algún tinto, monovarietal de tinto me Bien. gusta más. 2009, 10, 11, 12, 13, 14... ¿Y qué pasa? ¿Por qué comercializas esta añada ahora? No, bueno, este ya está comercializada, es una botella que tenemos en la bodega para grabar el tema. Sí, pero ¿por qué no tienes 2011? Tengo 2011 porque no me gustaba el perfil de los vinos, entonces hice 2009, 2010, 2011 no me gustaba el perfil, lo mezclé en los Alandas, pasé al 2012 que lo tengo recién embotellado, que creo que se aproxima más al concepto de buscos de vinos más frescos, más sutiles y sobre todo elaborados con una concepción de largo plazo, siempre buscando vinos que envejezcan bien y que aguanten bien el paso del tiempo. Otra cosa interesante, muchas bodegas, euros, dividido, que buscan la cantidad, no sé qué, y Bueno, José Luis, sin embargo, se preocupa en respetar la parcela, en que el vino hable, es un trabajo continuo, largo, es decir, no es el pelotazo, no es el pelotazo inmobiliario de la industria del vino. No, por supuesto, Yo llevo 24 años y el mundo del vino necesita tiempo. Y además creo que los vinos tenemos que compartir un poco el riesgo con la distribución y con el consumidor, intentar sacarlos al mercado cuando están en un punto que nosotros consideramos accesible los vinos, ¿no? Pero bueno, es un camino que tenemos que compartir entre todos, ¿no? Sigo pensando que tu blanco, por ejemplo, sí que hay mucha madurez, se nota calor, pero a la vez combina frescura, no sé cómo lo logras esto, si es un tema de terreno, o sea, el vino se nota que hay, bueno, cierta madurez, calidez, ese caramelo Halls que cuentas, pero a veces fresco, no sé si es la fórmula secreta del raspón. No, aquí no hay secretos, en el mundo del vino no hay secretos. El trabajo es intentar buscar un terreno cada vez más equilibrado para que las acideces sean más equilibradas, no se descompense tanto la maduración de la uva, buscar zonas cada vez más frescas, después en el cultivo del viñedo buscar el punto de maduración que no sean
O sea, que como hablábamos antes, que sea una maduración por equilibrio, no por grado ni por otra serie de características, y es lo que buscamos, ¿no? Muy bien, sabrosidad, ¿eh? Hay concepto del salabro, el salazón en boca, me gusta, Salitre, sí. Sí. Si te gustan los vinos de Italia, el sur de Italia, Sicilia, Valle d'Etna, encontrarás esa similitud, esa parte salada que a Nelo le gusta, Nelo de Antonio, saludos desde aquí. Nelo es un amigo nuestro, ¿no? Bien, pues los saludamos también. Pasamos al siguiente vino, si te parece, Gorbia Blanco. Gorbia. ¿Qué tenemos aquí? Gorbia Blanco, ¿qué año es? 2008. Variedad Dona Blanca, ¿no? Dona Blanca 100%. Doña Blanca, desde mi ignorancia, Doña Blanca es muy aromática, ¿no? Lo poco que he probado yo, en el Bierzo y tal. El perfil es totalmente diferente aquí, ¿eh? Aquí la Dona Blanca es mucho más mineral, tiene mucho más carácter salino, en boca sobre todo desarrolla. Al final, cuando probemos este último vino, que fue una elaboración específica para desarrollar el tema salino, pues lo podéis comprobar. Una nota de levadura. Dona Blanca. Me imagino que trabajará con levaduras que seleccionará en laboratorios y comprará. No, aquí no hay. Trabajamos todo con uva propia y bueno, sobra hablar del tema de elaboraciones porque no hay nada. Un día lo hablaremos y invitaremos a Jesús Mateo de hablar de la industria vínica. ¿Cuántos euros se mueven en levaduras? Muchísimo dinero. Conmigo las empresas de las industrias químicas no se hacen. No es buen cliente, ¿no? No. Utilizo el sulfuroso y poco más. Bien hecho. Por cierto, ¿cuál es tu relación con Robert Pérez? Pues la de siempre. La única diferencia es que tenemos caminos diferentes en la forma de elaboración, pero bueno, yo a él le debo pues el haberme abierto la mente en el mundo del vino, hicimos vinos juntos, pero creo que llega un momento que cada uno tiene un concepto o busca, bueno, yo creo que buscamos el mismo objetivo final, que es hacer un gran vino. Por diferentes caminos, ¿no? Por diferentes caminos. Él necesita probar muchas zonas y tal, hacer muchas elaboraciones diferentes. Yo necesito estar más centrado en la zona y busco centrarme y desarrollar esta zona. Bien. Pero mi relación es, ya te digo, yo solo puedo hablar cosas buenas de él. Bien hecho. Es así, no puedo. A los hunters, ¿qué les dirías? ¿Perfil Gorbia, perfil Muradella? Quizás notas más de crianza, entiéndeme, crianza, levaduras, un poco la lía, un poco más ese vino sobre las notas de evolución, ¿no? Gorbia. Ya sé que miras que son añadas diferentes, Vamos a ver, climáticamente son diferentes. La Dona Blanca es que es una variedad que necesita tiempo para expresar, sobre todo el tema de la boca. No es una variedad muy exuberante, como estáis habituados a ver en el resto de Galicia, las Treixaduras, el Ribeiro, los albariños de la zona de Rías Baixas. No hay esa exuberancia, pero tiene un carácter muy mineral, que a mí es lo que me interesa de esta variedad, que es el desarrollo y la expresión de los terrenos de la zona, ¿no? ¿Tú no le encuentras una nota de tipo champán? ¿La autólisis es amiga de pan tostado? Puede ser, aquí en este vino en concreto, el 2008, sí hay un punto de evolución, sí, perfecto. Sí. Es chachi, esto hasta que te mueres, ¿eh? Punto de levadura, sí. Estoy intentando buscar un símil, ¿eh? Hombre, alguna zona me puede teletransportar, no sé, algún productor. Selos, me encantaría que hubiera esos matices de crianza. Selos podría coger el vino base de este señor y hacer un champán con esto. Esto sería una cosa Lo podemos invitar, ¿eh? Lo podemos invitar, sí. Para mí sería fantástico. Ya sabes, Paco, toma nota, ¿eh? Cuando vayas a ir a Selos a comprar champán, nos lo traes. Sí. Pero bueno, está a años luz de los vinos base de Selos, por supuesto. Con tu permiso, pasamos al Onda Blanco. Ya sé que vamos desfasados de tiempo, pero lo que explica José Luis es una pasada, ¿eh? Yo me he apuntado una pregunta por aquí, que es importante, ¿eh? Para los amantes de las recetas, no de los que cocinan, sino de los que hacen vino, de todo el rollo, que te vienen las visitas. Oye, ¿cuántos meses? ¿Y las barricas de dónde son? Ya he visto que le has puesto la cara a la pared, como domeno, porque no interesa. Lo importante es el vino. Exacto. Entonces, pregunta, ¿existen recetas en torno a la hora de elaborar vinos y crianzas? Aquella de 7 meses, no sé qué, filtrado con clara de huevo, agitado 2 veces por la noche, o sea, quiero decir,
¿Existen recetas? Vamos a ver, yo soy el menos indicado para hablar de recetas, ¿no? Pero no hay. Yo creo que lo más importante, si hay que decir una receta, lo más importante es aplicar el sentido común y hacer, la receta sería intentar respetar el trabajo que haces durante todo el año. La vendimia... ¿Pero tú cada año elaboras igual el vino? No, totalmente diferente. Intento adaptarme a cada parcela, a cada año, a cada circunstancia, ¿no? Es que la vendimia en realidad la vas haciendo a lo largo del año. Mentalmente ya el hecho físico de la vendimia o el momento puntual pues es un tema que ya viene detrás. Tú eres un poco el Eduardo Punset, ¿eh? El enterrado del vino. Me gustaría tener la profundidad de pensamiento que tiene. Y los euros también, ¿eh? Bueno, ya no puedo opinar, no lo sé. Alanda Blanco 2011. Es un 2011. Doña Blanca, Trixadura, Perdelo y Monstruosa Monterrey. ¿Qué es este Monstruosa? Monstruosa es una variedad que intentamos recuperar. Yo tengo 790 plantas y es una variedad minoritaria que no está incluida en el catálogo de variedades europeas, aunque yo tengo elaboraciones que después podéis probar, ¿no? Es una variedad de ciclo muy largo que es muy interesante para los ensamblajes de la zona nuestra. Donde no hay mucha acidez, pues buscamos ese tipo de variedades, ¿no? Más flor hay aquí, de los tres vinos, evidentemente. El empaque final es un vino que es más floral, es más fresco, es más accesible, ¿no? Allí quizás es el punto de partida de José Luis, en la accesibilidad, ¿no? ¿Qué opinas? Bien, es un vino que se trabaja solo con acero inoxidable, intenta ser más accesible, Me encanta esto, de consumo más inmediato, y es un 2011 que está año cambio, ¿eh? Vuelvo, insisto, la misma pregunta. ¿Cuántos vinos blancos de España, pensar, del 2011? 12, 13, 14, y estén así enteros, ¿eh? Sí, este es Una un vino, pasada, tío. vino básico de bodega, ¿no? Y no se elaboran en fermentación todas las variedades juntas, no hay desfangados, Nada. no hay filtrado, Wow. es decantación natural y nada más. Bien, Fermentación espontánea. novedades que nos trae José Luis. Esto es una pasada, ¿eh? Luego yo colocaré los vinos como a mí me han gustado, ¿eh? Bueno, lo siento, ¿eh? Bien, bien. Colocación, antes de la colocación, ¿eh? Novedad que nos trae José Luis. Este vino, ¿qué se llama? ¿Cómo se llama? Le puse crianza oxidativa, aunque no es un vino que responda exactamente al método de crianza oxidativa, pero lo puse porque mi intención fue buscar una oxidación extrema en el vino para anular lo que es totalmente la fruta, buscar solo lo que es la expresión del terreno, como hacen en las zonas de Jerez o en la zona del Jura, pero también hay un poquitín de velo de flor que se me crió de forma natural, ¿eh? 2009. Quinta Muradella, Doña crianza Blanca, oxidativa, 2009, Doña Blanca. 100%. ¿Por qué lo elaboré? Porque esas notas salinas que hablábamos al principio no entendía de dónde podían proceder aquí en la zona, y este fue un vino que me hizo iniciar un camino del tema del estudio geológico de la zona, buscando esas notas salinas. Hay flor aquí, en este vino. Interviene un poco la flor, ¿no? ¿Dices? Sí, hay un velo de flor, es una flor gris, no es una flor muy marrón ni muy gorda, porque también me asusté un poco, como era un método que no controlaba mucho. En el momento que vi que se me iba la cosa de las manos, lo saqué de la barrica, lo filtré y lo embotellé para buscar eso. Tiene 2 años y pico en botella. Sinceramente, el vino, a mí me lo pones a ciegas. No sé, quizás tu intención era buscar que se oliera, ¿no? Que se intuviera. Yo no intuyo oxidación, ¿eh? Bien, ahora está dando matices de... Eso es una cosa buena y mala. Buena porque la oxidación, teóricamente, los cánones de la elaboración de vino es un defecto, pero yo me imagino que por la otra parte tú buscas la oxidación, ¿no? No, es que esto, desde el principio, los mostos los trabajé sin sulfuroso, estuve ventilando, o sea, con mucha oxigenación para que se oxidaran, a propósito, para buscar anular totalmente lo que es la fruta. O sea, que fue todo buscado, salvo el tema de la flor, del velo de flor, que yo no lo busqué, pero se me generó, y después lo único que buscaba era anular la fruta. Entonces, fruta no tiene, ¿eh? Sí, fruta, exacto, muy rica. Fruta no tiene,
pero tampoco tiene oxidación, o sea, no quiere decir que esté muerta, no me malinterpretéis, pero es decir, es cierto que la fruta no está, queda una blanca de la fruta, es una variedad, por lo menos para mí, muy aromática o muy aromática, pero la oxidación, No, a mí me lo pones así, así que no, no, en nariz, Bien, pues curiosamente es un vino que al principio estaba bastante plano Wow. y ahora se está yendo arriba. Y sobre todo a mí lo que más me interesa es que está desarrollando las notas salinas a saco. y es un vino muy salino. Gastronómicamente es Esto de unas anchoas que te mueres. ¿Qué ¿Esto más- unos percebes? ¿Qué es más salino, esto o las anchoas? Esa es la pregunta. ¿Esto unos percebes? Mira, ayer festival, Casa de Alberto, desde aquí. Impresionante. Alberto, impresionante. Gracias por la cena estupenda ayer, ¿eh? Si la cocina es buena, el personaje es fantástico, es Sí. una persona genial. Buena selección de productos, buena carta de vinos. Y muy Los buena vinos de carta. José Luis, evidentemente, estarán ya como top rate. Y muy buena gente, ¿verdad? Y buena gente. Muy buen chaval. Esto es una pasada. Y tenemos que dar una pequeña sorpresa. Se llama la de vino. La de vino, la de Dios, la sorpresa la de Dios. ¡Tachán! And the winner is número 5. 5, ¿verdad? Sí. Esto es el adivino. Bueno, como ya sabéis, esta es la parte final del episodio, del programa, en el cual servimos una copita de vino a José Luis y José Luis nos va a adivinar la zona, los varietales, etc. Es un ejercicio, ¿eh? Esto es Y yo os aprovecho que en vuestras casas hagáis estas pruebas, cuando vais a casas de amigos tal, una media, un calcetín, y oye, y a probar, es como más aprender, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. Aunque yo no sea el mejor catador del mundo, pero No, yo tampoco lo soy, lo ¿eh? vamos a intentar. A ver. Pero bueno, o por lo menos que me digas qué te parece, si es monovarietal, la añada, ¿eh? Por lo menos estoy seguro de que no es mío porque no utilizo este tipo de botella. Porque eso es cuando te dan tus vinos a ciegas es una... Bueno, por lo menos ya sabes que Borgoña no es. Bueno, A no ser que haya sido un poco cabroncete y Por la ahí, haya traspasado. rellenado, sí, sí. Pero tampoco somos así, ¿eh? Malos. Oye, esto es una pasada, ¿eh? Esto es realmente sorprendente. Sorprendente porque si buscas la oxidación no la vas a encontrar. Si buscas... un poco de agua. Sí, un poco de agua o miramos con vino tinto. El vino como quieras. Así ya vamos buscando información. A ver, miramos un poquito. Pásale el vino aquí. Ahora José Luis lo estamos haciendo trabajar, de verdad, ¿eh? Durante todo el año no trabaja porque utiliza levaduras comerciales, turbopillage y todas estas cosas. Y ahora es cuando le toca trabajar. Me tienes que acotar un poco. Dime Venga, estamos en Europa y es un vino tinto. bien. El año no me lo puedes decir, ¿no? El año no, el año lo tienes que saber tú. Madre mía. La reducción, yo te voy a dar pistas. La reducción esta que tiene, muy importante, es típica. Yo no sé si es del varietal porque tampoco tengo variedades, tampoco tengo experiencia sobre este varietales, pero los vinos de la región y tal, del país, lo dan. Estas reducciones, yo no sé si son buscadas, si son naturales, si es la variedad que es reductiva. Te puedes equivocar, ¿eh? Ahora, si te equivocas, nos tienes que invitar a una comida en casa de Alberto. Está hecho, ¿no? Es una buena oportunidad para ir allí, ¿eh? O sea que juegas a caballo ganador ya, ¿no? ¿Le vamos dando pistas o no? Te puedo ir preguntando ya. Está hacia el noroeste de la península. O sea, que es España. España, pero no No, no es España. no es España. Ojo, es muy difícil acertar, ¿eh? La primera, pero siempre hay que ir utilizando la técnica del descarte, ya lo sabes, ¿eh? Vas descartando zonas y tal hasta que llegas a la matriz, a la madre. Entonces, Reducción, tanicidad, raspón. me daba un punto de algunas menciones del Bierzo, pero no. No. Pero podría ser, ¿eh? Una mencía fresca y con raspón, ¿eh? Aquí hay raspón, ¿no? En la vinificación.
hay rasponcitos. Venga, va, vamos a hacerlo más divertido, más chachi. ¿Es él o es ella? Ah, aquí está bien, ¿eh? Esto es importante. Cuando pruebas vinos dices, tienes que intuir y decir, ¿cómo es el que lo hace? Vamos a ver. Yo estoy dando pistas, ¿sabes? Sí, ¿no? ¿Dices que no es español? No. Es de la zona del sur de Francia, hacia la zona del Ródano, por ahí. Y yo sé por dónde va tu perfil, ¿eh? Ródano, esa sensación, esa tanicidad, esos especiados, esas pimientas. El tema del raspón. El tema del raspón. Yo estoy de acuerdo contigo, pero no Ródano. Venga, sigue subiendo. Bueno, subiendo, y es que geográficamente no soy muy experto, ¿eh? En la materia. Espera, que ahora empieza a el vino. Me dan ahí un punto. Piensa una cosa, José Luis. Cuando vamos a visitar a los bodegueros, seleccionamos esos vinos un poco en función del perfil de a la persona que vamos a entrevistar. Es decir, nunca te traería un vino de Torres, nunca te traería un Cabernet, te traigo cosas autóctonas que hablen, que tengan alma y espíritu. Vale, damos una pistilla. Una pistilla, Italia, venga, va. Ay, ay, ay. Me recuerda... ¿Es él o es ella? Venga, ¿lo hace él o lo hace ella? Foradori. Hostia, coño. Me has dado en el clavo, placa. Me recuerda un monovarietal de Foradori. ¿Varietal qué es? Puede ser El varietal, ¿eh? Heterodego, puede ser. Bravo, bien, 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 bien. Pero joder, es que es muy difícil. Destapamos la malla. La malla. Nos vamos a la zona de Alto Adige, con 13 grados. Elisabetta Foradori, Viñet del Dolomiti, el Heterodego Rotaliano, ¿eh? Además me facilitasteis vosotros una botella de esto. Sí. Perfecto. Y que no hemos traído, bueno, a la tercera, pero curiosamente, o sea, no me resulta tan agresivo como las primeras botellas que probé. Está mucho más pulido el vino. Este es un 2010, claro. Pero está bueno el vino. Yo, última pregunta que tengo que hacer, porque los hunters están esperando esta pregunta. Nacional tus vinos, porque toda la colección de vinos, y hay más vinos, de José Luis, son finos. O sea, ¿esto es intervención o es puramente viña? Quiero decir, tú mañana te pones de baja, se te cae una barrica en la cabeza y te rompe una bola de madera a la cabeza y coges la baja. Y vengo yo y me encuentro con el panorama de viña. ¿Es tema de viña o es terroir? Es que el terroir, el hombre, la persona es parte del terroir, o sea que no es una cosa aislada, ¿no? O sea, las personas tenemos la función de conectar lo que es la tierra con el cultivo, con el entorno y interpretarlo de una manera, ¿no? Y yo creo que no se puede separar todo eso. Y cuando hablamos de los ejemplos de todo esto, tú ves las grandes zonas históricas del mundo, pruebas los vinos y en parcelas que están próximas, zonas prácticamente iguales, el comportamiento de las parcelas puede ser parecido o no, pero la interpretación es totalmente diferente. Por eso te hablaba de productores como Rumier o tal que... Pero si yo tengo las viñas de Quinta de Bublé, ¿tú el vino lo harías mejor? Vamos a ver, yo no puedo decir que lo haría mejor ni peor. Yo lo haría diferente, seguro. Ahora, ni mejor ni peor. Diferente, he dicho, esto es importante, toma nota. No, tampoco tengo un conocimiento tan profundo de eso, de las parcelas, pero yo creo que lo haría diferente porque somos personas diferentes a interpretar ese viñedo. Muy bien, José Luis, el tiempo nos llama. Muchas gracias. Desde aquí, Hunters, antes de irnos y despedirnos, vamos a organizar en este momento, si no te importa, voy a retirar la colocación de los vinos. Ya sé que hay blancos, hay tintos y tal. Lo que os voy a decir ahora os va a sorprender mucho. Monterrey, zona desconocida, para mí, y seguramente para muchos de vosotros. Yo empiezo con Alandas. Es lo fácil, ¿no? Empiezas con Alandas, poco riesgo y tal. No, pero de verdad, quiero decir, es
El punto de partida para saber qué es Monterrey, aquí lo tienes. Luego, tenemos Gorbia por aquí, Blanco por aquí, tenemos Muradella, aquí me lo pones difícil, trabajo y ella voy perdido, Doña Blanca, Gorbia, ¿no? Lo ponemos por aquí, busco ese concepto de más terciario, la levadura, champán, celos. Luego me voy a Gorbia tinto y acabo con Muradella blanco. Y esto es una cosa muy especial. Esto me lo tengo que pensar. ¿Qué te parece? Desde aquí, Hunters. Gracias, José Luis. Si quieres hunterizar, te esperamos en el próximo episodio, Conéctate.